Los terremotos del pasado 24 de junio, además de sacudir con ferocidad a Venezuela, revelaron el absoluto abandono gubernamental a su sociedad. Lo ocurrido días después expuso las funestas consecuencias de un sistema de protección civil desmantelado y disfuncional, la resultante de décadas de decisiones políticas que fueron precarizando, desprofesionalizando y normalizando la desinversión en los mecanismos básicos de gestión de emergencias. En este episodio analizaremos qué pasó antes, durante y los días posteriores a los terremotos, cómo ha operado en el terreno la ayuda internacional y por qué esta tragedia podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro político del país. Estos serán los temas que abordaremos en este episodio en Mirada Semanal. Y bien amigos, sean una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, como los habíamos comentado la semana anterior, decidimos tomar unos días, ya pasó aproximadamente unos 10 días de la gravísima tragedia ocurrida en Venezuela, con todas las implicaciones que ha tenido en lo humano, en lo material, en lo político, que un poco lo vamos a examinar aquí en este episodio. Y que bueno, de alguna manera pues todavía estamos en un proceso de evaluación de la magnitud del alcance humano que esto tiene, la capacidad también de respuesta de la propia comunidad internacional, que hemos visto también demostraciones de una entrega increíble y que a la cual, por supuesto, como venezolanos estamos muy agradecidos. Pero bueno, para comenzar un poco este tema que ciertamente tiene muchas aristas, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que tenemos que considerar y que tienen una implicación en lo humano, en lo social, en lo internacional y en lo político. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, ya con cierta distancia, ¿no? Obviamente la magnitud todavía está por calcularse, ¿no? Pero ¿cómo miras tú esta, digamos, no tan solo la respuesta, sino cómo queda un poco el gobierno, no tan solo en una inexistente prácticamente gestión de la crisis, sino que de alguna manera que, cómo se entiende también esta situación en el marco de lo que, bueno, ha venido ocurriendo en este 2026 en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que ese es el contexto a partir del cual tenemos que entender que lo que está pasando no es que un desastre natural encontró fuera de base a un gobierno, porque creo que se ha repetido muchísimo. Em, los desastres naturales ocurren, estas tragedias ocurren. El problema es la respuesta y la capacidad para organizar, no reaccionar, que es lo que el chavismo ha hecho. Y yo he estado trabajando en varios artículos y comienzo por recordar el deslave de 1999. Hay, por cierto, en Caracas Cron hay un artículo de Mirna Corbalán, la hija de Paula Vázquez Lezama, que escribió sobre la tragedia de Vargas y cómo fue manejada por el chavismo. Y justamente ella en su artículo para Caracas Cron recuerda todo lo que ocurrió durante y después, que simplemente fue una consecuencia de la falta de preparación y de capacidad de respuesta, que ella ahora dice que las bases teóricas de lo que su madre trabajó durante años están allí presentes y que si uno lee los trabajos de Paula, eh, le quitamos el 1999 y calza perfecto para esta tragedia. Es un tema de capacidad desde el punto de vista técnico, pero también es un problema de voluntad política y anoche con esa rueda de prensa que dio la encargada, que ya hoy, por cierto, cesa constitucionalmente en sus funciones y no sabemos, entramos en un vacío constitucional, pero nada nuevo en Venezuela. Y su actitud defensiva lo que hace es dejar al descubierto que el problema que tiene en este caso el aparato del Estado ha sido un aparato disfuncional desde que llegó el chavismo, porque fue, por supuesto, deconstruido y no fueron capaces de levantar nada. Y por eso la gente se pregunta, ¿dónde está la ayuda? Y hay algo clave. En el 99, Chávez utilizó a las Fuerzas Armadas para simular una reconstrucción de infraestructura. Hoy en día no tienen a una Fuerza Armada
que está no solamente aislada de la sociedad, sino que ayer leí algo que es clave. Esta gente ni siquiera está armada. Las Fuerzas Ujú. Armadas ni siquiera están armados porque ellos les han quitado en una especie de coup proofing, ¿no? Les han quitado la capacidad inclusive de portar armas. Entonces es una gente que realmente ni está preparada para asistir, porque a ellos los entrenaron fue para reprimir y perseguir políticamente, pero tampoco están entrenados para responder a este tipo de desastres. Claro, Y lo que que de estamos alguna, viendo es lo que queda evidente. sí, y que de alguna manera es interesante porque lo hemos evaluado en otras ocasiones aquí, cuando uno revisa, por ejemplo, expertos pues que han manejado durante mucho tiempo el tema militar en América Latina, ¿no? Después, claro, después de aquella sombra tan larga del militarismo en América Latina de la segunda mitad del siglo XX, muchos decían, bueno, ¿qué va a pasar con los militares? Ya no dan golpes de Estado, digamos, ya no de alguna manera, bueno, ya tampoco hay guerras internacionales como se entendía en su momento, ¿no? En la época de la Guerra Fría. ¿Qué papel ahora van a cumplir? Muchos decían, bueno, lanzarlo, y aquí me acuerdo de artículos que trabajaban sobre el tema de seguridad ciudadana. Bueno, ¿será que entonces los militares se lanzan a las calles a labores de seguridad? Y obviamente tampoco tienen como que las condiciones o las capacidades para eso. Entonces, claro, ¿qué hacemos con los militares? Y muchos decían, bueno, digamos que el lugar donde pudieran tener un rol destacado es en la atención a catástrofes, ante catástrofes naturales y con ciertas condiciones. Necesariamente es importante considerar que de ahí viene un poco también la idea de estos cuerpos de ingenieros militares, ¿no? Que es una figura que existe en muchos ejércitos y que de alguna manera, pues, era lo que se esperara, que por lo menos esto participara un poco más en las labores, sobre todo de reconstrucción o por lo menos de ayuda en campaña, ¿no? De despliegue para contener un poco los brotes de saqueos o la inestabilidad que evidentemente ha ocurrido también digamos, los días después. Pero me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, América Latina ha estado sujeta también a desastres naturales. O sea, el tema bueno, las tragedias naturales que han ocurrido en Centroamérica y en el Caribe por temas climáticos, estallidos de volcanes en los países andinos, digamos, las lluvias intensas, por lo menos en las zonas forestales en Brasil. O sea, estos son cosas que, bueno, la naturaleza también a veces reclama un espacio, ¿no? Y obviamente cuando lo hace, pues resulta devastador en muchos casos, ¿no? Pero particularmente, como decía Marisabel, hay una responsabilidad también humana, hay una responsabilidad gubernamental de responder, de ayudar, de mitigar y sobre todo, pues, de tener condiciones, tanto materiales como técnicas, como de formación de personal ante estas circunstancias que, bueno, ya tampoco tan nuevas, ¿no? En la historia humana, ¿no? ¿Cómo miras tú esto también desde esa perspectiva, ¿no? Mira, no tengo nada nuevo que decir con respecto a lo que habéis empezado apuntando, pero sí quizás de subrayarlo, ¿no? Es el gran fracaso del socialismo del siglo XXI. Porque en un momento en el que, y esto está muy estudiado y hay cantidad de trabajos académicos que bien conocéis sobre el tema, en un momento en el que se dio el gran boom de las materias primas, el gran momento de acumulación de capital por parte, en este caso, en teoría, de lo público y del Estado, donde debería haberse construido no solo en el ámbito, como bien habéis señalado, en el ámbito militar, una capacidad, unas capacidades estatales de respuesta ante cualquier evento, y claro, no solo, y estoy pensando, pero claro, era lógicamente lo que pensaban, un evento de una insurrección civil. No, me estoy refiriendo a un evento de estos que estamos hablando, pero repito, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito de la protección civil, en el ámbito de lo que en otros estados se genera en políticas de prevención de desastres naturales, prevención de catástrofes naturales, ¿no? Y esto no se hizo en absoluto. Es decir, es una falsedad, por consiguiente, es una falsedad histórica que se dijera que se estaba construyendo el Estado. Es falso. Hoy lo hemos comprobado. O
O sea, lo hemos comprobado porque podríamos haber construido un Estado autoritario. Bueno, está bien, pero construir un Estado. Pero es que hoy nos damos cuenta que no tenemos un Estado y que esta incapacidad, esta ausencia de músculo para atender cuestiones absolutamente básicas que deberían estar perfectamente planificadas, pues no lo están. ¿No? Y esto yo creo que debe hacernos pensar, ya sé que en el medio del dolor y en el medio de lo que supone un enorme trauma social, pero bueno, nuestro trabajo como académicos es un poco también el pensar a largo plazo, pero también analizar lo ocurrido, ¿no? Y en este sentido yo creo que debemos poner el dedo en la llaga y todos aquellos y aquellas que se loaron en escribir el nuevo proyecto y el maravilloso proyecto que significaba el socialismo del siglo XXI, lo que significa esto, lo que significa Claro. hoy ante el test de algo que no es ni el imperialismo, que no es nada, sino es una catástrofe natural. Y ante esa catástrofe natural, el Estado venezolano, después de 25 largos años, no estaba preparado. Claro, y sobre todo que también es importante destacar algunos aspectos que sobre todo a mí me gusta en especial que nuestra audiencia siempre es una audiencia muy universitaria, muy académica, muy intelectualmente inquieta, ¿no? Y que evidentemente muchas veces pregunta, ¿no? Bueno, ¿de qué tamaño, qué respuesta habría que hacer? Y claro, y yo creo que aquí hay un elemento también de contexto y me gustaría también incorporar tu apreciación, Marisabel, que es el tema de este divorcio sostenido con los datos, con la meritocracia, con la formación profesional, con las implicaciones, el costo que tiene para la ciudadanía que se desprofesionalice por razones ideológicas y políticas y de persecución también política. Bueno, principalmente eso resulta, como dices tú, Manolo, de institucionalidad, ¿no? De que en un instituto de estadísticas estén personas que hayan estudiado estadística, que personas que trabajen pues con el Ministerio de Salud sepan lo que es cómo leer un perfil epidemiológico, ¿no? Y que eso precisamente Venezuela tiene el gobierno venezolano tiene un divorcio tremendo con las cifras, con los datos. No dejemos de lado que estamos hablando de un país que no tiene cifras no publica cifras socioeconómicas de envergadura desde el año 2019. No publica el perfil epidemiológico de su país desde el 2016. No ha hecho un censo de población desde el 2011. No hay una evaluación, digamos, y lo digo desde que estaba trabajando en la Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar, que en su escuela de ingeniería ha publicado centenares de publicaciones y de informes relacionados precisamente con cuáles son las áreas de afectación para puentes, carreteras, vía pública, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues obviamente lo estamos viendo, ¿no? El impacto que eso tiene el desatender. Recuerdo también que en el propio 2007, si mal no recuerdo, eh, la, la, mm, la embajada del Japón le presentó un informe sobre todo de cómo proteger la infraestructura, la infraestructura en Caracas y La Guaira, y se le entregó en un acto en el pleno, o sea, en Palacio de Miraflores al propio Hugo Chávez, ¿no? Y esto se decidió desestimarlo, se ha decidido sistemáticamente no atender lo que dice los informes regulares pues, que emiten el Colegio de Ingenieros de Caracas, entre otras tantas instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, cómo entender y cómo visualizar esta crisis sin data, ¿no? Con estimaciones. Lo hemos visto incluso no tan solo con la cifra de fallecidos, sino también con las edificaciones, que no se tiene certidumbre cuántas son, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo manejar, cómo trabajar en este contexto tan difícil que no tenemos, o sea, si se tiene alguna data, pues también se desconfía, ¿no? Bueno, Xavi, nosotros no tenemos las cifras oficiales de los fallecidos en el deslave de 1999 en La Guaira. Con eso respondo tu pregunta. Desde sus inicios, desde sus primeros meses de gobierno, el chavismo con Hugo Chávez a la cabeza, al frente de este régimen que ya dura 27 años. Ellos optaron por la opacidad porque de alguna forma eso ayudaba no solamente a desviar la atención de los problemas, sobre todo cuando habían dificultades,
sino que la propia incapacidad técnica y burocrática del régimen que ellos intentaron construir, aunque yo siempre he creído que ellos fueron muy eficientes para destruir, pero no tuvieron ninguna capacidad a pesar de cómo se han vendido, sobre todo con el apoyo de los militares, súper expertos o tecnócratas, realmente no lograron construir nada y lo que hicieron fue producir la sensación, la percepción de que estaban haciendo algo. Anoche lo vimos en pleno con Delcy hablando de cómo ellos de inmediato respondieron a la Sí, se, catástrofe, se- con se la nota que el creación gobierno no está tampoco acostumbrado a que los periodistas de... pregunten, Ah, ¿no? O no, sea, claro, eso sí. convengamos eso, ¿no? También. Sí, 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 pero digo, ella de una vez dijo, claro, nosotros respondimos de una vez, nosotros creamos el Estado Mayor porque eso era lo que Chávez había vendido como eficiencia, ¿no? La jerga militar, acompañado de que los mejores y los más eficientes y entrenados eran los militares versus los civiles. Entonces, esa era la narrativa del chavismo Ujú. entonces, y el Plan Bolívar 2000 vino quizás como a corroborar que solamente con ellos podíamos hacer una labor de reconstrucción. Muchos de esos edificios no se habían caído en el 99, pero otros que fueron construidos después del 99 se cayeron. Entonces, hay una explicación arquitectónica, estructural, lo que sea, pero el asunto es que ellos no van a divulgar información porque eso los compromete y los pone en evidencia. No tenemos data económica porque, por supuesto, no vamos a saber a cuánto asciende no solamente la pérdida desde el punto de vista de los ingresos y la industria petrolera, es el robo, el desfalco. No les interesa que lo sepamos. No tenemos cifras, data epidemiológica, porque el mejor gobierno del mundo, como decía Manolo, el fiasco del socialismo del siglo XXI no se puede dar el lujo de que sepamos cuántas enfermedades que se habían controlado, que han vuelto a aparecer enfermedades endémicas desde el momento en que esta gente aparece en escena, ¿no? Y eso lo que hace es que contradice la narrativa oficial. Entonces lo importante es que haya opacidad. Por eso lo que señala sobre la la poca experiencia que tiene Delcy Rodríguez Ujú. manejándose ante medios que no puede controlar. Claro. Eso No, y está que quedando al descubierto y por eso es que lamentablemente yo sí creo que lo que viene en Venezuela es muy duro porque primero Delcy Rodríguez va a cerrar otra vez los medios de comunicación, va a tener que volver a perseguir a gente y esta vez con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. claro, y lo más complicado aquí también es que se está dando esta dinámica, ¿no? Ya hay varios incidentes reportados contra la prensa, tanto nacional como internacional, así como, bueno, algunas desapariciones forzosas como la de este muchacho que se convirtió prácticamente en una figura viral, ¿no? De apellido Cruz, no recuerdo si es Wilmer, bueno, un muchacho de voluntario de La Guaira, pues, fue uno de los principales protagonista, ¿no? De esta gesta también ciudadana de buscar con los recursos que tenía, pues, a víctimas, pues, y que directamente, para lo que se entiende en el chavismo, en el contexto del chavismo, pues, es una afrenta contra el poder, ¿no? Que es interpelarlo directamente. Sin embargo, claro, en este sentido y considerando lo que ya han comentado los dos, me gustaría un poco, Manolo, obviamente nosotros no hacemos futurología y es muy complejo saber si quizás sea el cisne negro que pudiera cambiar un poco el esquema de gobernabilidad en Venezuela. Sin embargo, yo lo que sí he visto, y me gustaría un poco tu apreciación también, tu sabiduría, ¿no? Pues, situaciones parecidas también nos hemos tenido que topar muchas veces con la historia política contemporánea de América Latina. Y es el tema de cuando ya la autoridad ya es desconocida abiertamente, ¿no? Ya hay, en muchos casos hemos visto pues como directamente los piquetes de la Guardia Nacional son desbordados por la gente, ya poco o nada se creen sobre no tan solo sus cifras, sino también sus promesas o planes, ¿no? O iniciativas. Y en ese sentido, pues, dadas las circunstancias de fragilidad institucional funcional que tiene el gobierno en Venezuela, pues, ¿cómo miras tú este aspecto desde el punto de vista de la gente, ¿no? O sea,
cuando ya se pierde este último ápice, pues, de respaldo, ¿no? ¿Qué le queda, ¿no? Al gobierno en este Bueno, contexto? Xavi, no lo puedo mirar desde el punto de vista de la gente. Tendríamos que estar allí, tendríamos que tener data, ¿no? Lo puedo mirar desde el punto de vista de lo que sabemos, ¿no? Em, la evidencia más inmediata, y ya hace mucho tiempo de ello que tenemos de un fenómeno similar, es el terremoto de Nicaragua, en el año, si no recuerdo mal, 72, en el que la dictadura de Somoza fue claramente choqueada, pero esa dictadura no cayó por el terremoto, recordemos. O sea, hubo un asesinato después, el asesinato de Chamorro, y tampoco hizo caer la dictadura, y tuvo que ser una guerra civil la que terminó con la dictadura, con el triunfo de los sandinistas entrando en Managua en el año 79, es decir, 7 años después. Eso es lo que sabemos. Pero claro, es solo un caso. Y un caso no hace historia, no hace relato, ¿no? Pero es el caso que tenemos, ¿no? Y era un gobierno, bueno, todos hemos estudiado, ¿no? Lo que fue el somocismo, ¿no? Las comparaciones, como se dice de manera vulgar, son odiosas, y es muy complejo y comparar el somocismo con el chavismo, pero evidentemente estamos hablando de dos regímenes de una naturaleza política similar, ¿no? Que es el autoritarismo. Entonces, dicho esto, esta pequeña introducción, no me atrevo realmente a señalar cuál es el escenario, porque además las señales que tenemos son equívocas, ¿no? La actitud de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que siempre es el gran actor en la película, ¿no? Es el amigo americano, ¿no? Ese amigo americano, pues que claro que tuvo un papel fundamental con la dictadura de Somoza, conviene no olvidarlo, y que ahora a lo mejor, por servir sus intereses, puede volver a tener un papel fundamental en la dictadura del chavismo, ¿no? La prohibición a María Corina, ¿no? De viajar a Venezuela, ¿no? Pidiendo, por ejemplo, la construcción o la constitución de un gran gobierno de unidad nacional, es una evidencia de ello, ¿no? O sea, si Estados Unidos estuviera apostando por una salida democrática, estaría abriendo esta vía, ¿no? Estaría abriendo esta vía que posibilita a la fuerza política que claramente ganó las elecciones de hace 2 años tener un protagonismo que ahora mismo no tiene, ¿no? Entonces, Claro. este factor me parece que también es digno de considerar, y ya digo, temo que Estados Unidos pueda aprovechar esta trágica coyuntura para maniatar más al actual gobierno venezolano en beneficio propio, no en beneficio de la gente de Venezuela. Claro, y que en ese sentido, y creo que es importante también ir tocando también este otro tema, que es un poco, y me gustaría también tu apreciación, Marisabel, ¿cómo queda el, el esquema de las tres fases que se tenía previsto para Venezuela en este 2026 con este episodio? Con tan hondas repercusiones en todos los órdenes de la vida venezolana, ¿no? Y que sin lugar a dudas, pues obviamente los ojos están puestos, sobre todo que hace pocos días también se registró esa imagen eh, tan chocante, ¿no? De un Diosdado Cabello mandando a unos rescatistas estadounidenses. Ahí se notaba también el tema del idioma, ¿no? De que tú hablas inglés, que aquí nadie habla inglés, nadie habla español, ¿no? Entonces esa tensión que se pudo respirar allí, creo que es una alegoría, ¿no? De que pudiéramos colocarlo si pudiéramos un libro, ¿no? Ese sería evidentemente la portada. ¿Cómo queda en este contexto, ¿no? Ese plan y eventualmente, pues, cuál es también la implicación visto desde Estados Unidos también, ¿no? Porque obviamente es un año electoral, es un año también donde todo está también en el aire. La comunidad aquí en Estados Unidos también está hablando de, bueno, de renovar el tema del TPS como ahora más que nunca, como una protección para los venezolanos que están en Estados Unidos, entre otras tantas aristas, ¿no? ¿Cómo miras tú esta dinámica desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, tú sabes que Luz Meli tiene un mantra contrario al de la recuperación, la estabilización, recuperación y elecciones. Ella dice nunca, jamás y
no se sabe para cuándo, una cosa así. Em, yo creo que ahorita lo que hay es un escenario donde a quien más le interesa el éxito, entre comillas, de Delcy Rodríguez y lo que ella representa, ¿no? Es a este gobierno de los Estados Unidos. No solamente por las elecciones en medio término, que a veces a mí me da la impresión que a él le importa muy poco que las pierda su partido, ¿no? Por todo lo que está haciendo, pero digamos que él está pensando en su legado y cuando digo legado estoy pensando en, él está buscando oportunidades económicas para la clase política que él, la élite económica que él representa, ¿no? Donde él está a la cabeza, por supuesto. Entonces, para él el tema de Venezuela no es un tema político. A él no le importan las elecciones en medio término, en ese sentido, el sur de la Florida va a elegir a los tres cubanoamericanos como siempre lo ha hecho porque ahí no va a haber ningún cambio. Eso es algo que a mí me parece que tenemos que ser realistas. Eh, él no está pensando en el tema de las elecciones en medio término, él está pensando en los negocios con el sector Y, petrolero. y fíjate, disculpa que te interrumpa, es tan así que bueno, estos últimos días yo he estado en el centro de acopio de Doral, ayudando, pues un poco colaborando como voluntario, ¿no? Y se apersona María Elvira Salazar y se apersona Carlos Jiménez. Y precisamente la gente es lo que le dice, ¿no? Lo interpela y se nota que hay un sector dentro del propio Partido Republicano, dentro de la propia, y sobre todo ese sector latino, que tiene un nivel de resignación, como de impotencia de lo que estás hablando, ¿no? De que, o sea, hay cierta ala profesional dentro del Partido Republicano que mira con un enorme, como desaliento, ¿no? La necesidad que se tiene de recuperar o de remontar la apuesta, ¿no? Sobre todo en el tema electoral, ¿no? Porque ellos también son políticos y siempre tienen esa sensibilidad de lo electoral muy a flor de piel, ¿no? Y se nota, y eso de alguna manera confirma lo que has comentado acá. Sí, pero es que Florida no va a hacer algo distinto de lo que siempre ha hecho. Y Trump no está preocupado por las elecciones de medio término. Los que están preocupados son los chavistas, Delcy, porque saben que teniendo una mayoría demócrata en el Congreso, a lo mejor no cambian mucho las cosas, pero va a generar ruido y van a averiguar y para dónde se está yendo esta plata y dónde está la plata que están sacando de Venezuela. Eso es lo único que les mortifica, pero ellos tienen 2 años. Ellos tienen 2 años. De aquí a 2 años es mucho el daño que pueden seguir haciendo. Entonces, mientras tanto, a Trump lo que le interesa es utilizar el tema venezolano para mostrar que él es un hombre exitoso en la política y que eso es un éxito. Eso es lo único que le interesa a Trump. Y por eso está, por una parte, cerrándole las puertas a María Corina Machado, no porque él crea que vaya a haber una explosión social. Yo creo que ahí está invertido el asunto. El riesgo de la explosión social existe mientras siga Delcy Rodríguez al frente. Ese sí es un riesgo tremendo que están Y que corriendo. ya lo hemos venido viendo en distintos ámbitos, se ha venido registrando, Pero ¿no? Trump, insisto, no es un estadista y tampoco es un experto en geopolítica y mucho menos en procesos de explosión social. Entonces, por O de supuesto, gestión de crisis, ¿no? Porque esa es también sí, la claro, otra. pero a él Recordemos lo los que ha pasado con asesores Puerto Rico, ¿no? a él los asesores le dicen, miren, María Corina no puede llegar porque eso va a crear un caos. Ah, eso va a crear un caos y él lo repite sin ni siquiera saber que eso no tiene sentido, porque es al contrario, es completamente diferente, pero ellos están absolutamente comprometidos en lograr un éxito económico petrolero en Venezuela y ellos están convencidos de que es con Delcy Rodríguez y la coalición de chavistas que ella ha logrado mantener apoyándola, es lo que uno entiende, y hay un maridaje allí que a la larga va a perjudicar no a Trump, a los republicanos. Pero como hemos visto con el tema de los tres cubanoamericanos en el sur, ellos van a ganar sus elecciones. Es un momento muy especial en el que vivimos y si algo caracteriza este escenario desde el año 2016 en torno a la figura de Trump es el poder de lo financiero, el poder de la economía, no de la política, no de valores,
El dinero puro y duro, el negocio puro y duro, el restablecimiento de unas pautas de predominio, en este caso, del petróleo bajo la tutela de las compañías, las grandes compañías norteamericanas petroleras y demás. Y este es el elemento, y esta es la maldición de Venezuela, por otra parte, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos, porque bueno, uno a veces ve también analistas y y comentaristas de otras, también colegas, pues, que normalmente tenían como la idea de ver a María Corina como la aliada, ¿no? La aliada por excelencia, ¿no? Porque aparte, de alguna forma, también María Corina, durante toda buena parte de su labor política, pues siempre ha manifestado esa inclinación ideológica sobre el tema empresarial, el tema también de la libertad, digamos, del mercados abiertos, ¿no? O sea, y que obviamente la gente uno dirá, bueno, esto serían la aliada ideológica, ¿no? Pero evidentemente la realidad dicta otra cosa totalmente distinta y a veces, por supuesto, esto para muchos le representaría algo como contraintuitivo, ¿no? Pero claro, creo que por ese sentido es tan importante este tipo de programas porque, claro, se ven un poco los detalles y cómo precisamente en este contexto, pues a veces, evidentemente, el perfil que será, ahí tú notas también el perfil de disputa, ¿no? Con la política exterior profesional y la política exterior oficiosa de Trump, ¿no? O sea, que ahí hay una disparidad importante. De todas formas, bueno, Mira, y perdona, Xavi, y sí, sí, sabéis sí. otra cosa, y vuelvo al 3 de enero, ¿no? ¿Qué habría pasado si Maduro hubiera mantenido, y lo digo si queréis entre comillas, la dignidad del poder, resistiéndose a su arresto con su suicidio? Es decir, ¿qué habría pasado si Maduro en esa operación sale con los pies por delante? Ujú. Es decir, digamos la comparación con el bombardeo del Palacio de la Moneda Sí, en en Chile. 1973, en que Allende se suicidó y que algunos, de manera absolutamente indecente, dijeron era una cobardía. No, no era una cobardía, era defender una institucionalidad en la que él creía. Y Maduro no creía ni siquiera en esa institucionalidad. ¿No? Ese es el desastre también moral del chavismo. Sí, Claro, claro, y que lo estamos viendo desplegarse. totalmente, coincido totalmente. Sí, Siempre sí. han sido unos cobardes, empezando por Chávez. Claro, claro. Y en ese sentido, pues evidentemente eso se demuestra en esa indolencia de las Fuerzas Armadas, en esa indisposición Exacto, de exacto. atender, de ayudar, de responder preguntas, de acompañar por lo menos, aunque sea Exacto, porque no hay sin ninguna respuesta. mística, no hay Claro, ninguna mística. claro. Y en ese Es, sentido, pues por es supuesto. simplemente el poder por el poder. Eso es lo único que a ellos les interesa. Claro, y en ese sentido, pues es donde también se inscribe esta lamentable situación en lo humano, la magnitud también de estos terremotos, pues ha sido, pues sin lugar a dudas, la más grave que nos ha tocado afrontar en nuestra historia contemporánea y que obviamente, pues agradecemos muchísimo a todas las personas que han colaborado y que siguen colaborando y que les pedimos que sigan ayudándonos porque esto va a ser para largo y que de alguna manera, pues gracias también a esa colaboración de la ciudadanía también, así como también de los voluntariados que hay a lo largo y ancho del mundo, se han visto escenas realmente conmovedoras que las he tocado con mis propias manos de gente que viene de las zonas más humildes aquí de Estados Unidos a colaborar. Y que gracias a ese apoyo, pues bueno, de alguna manera mucha gente ha tenido por lo menos un alivio, ¿no? Un alivio que sea temporal, pero de alguna forma, pues creo que esto es dentro de las reflexiones que uno hace, pues creo que este componente humano es lo que hay que siempre tratar de enaltecer, ¿no? Y ser muy agradecidos. Así que bueno, mis queridos, estaremos muy atentos a lo que ocurra en la Venezuela en los próximos días. Por supuesto, cuando sea necesario, pues volveremos a abordar estos temas y nos veremos una vez más. Siendo el pulso político a la dinámica de nuestro tiempo aquí en América Latina. Así que bueno, nos vemos en Mirada Semanal el próximo domingo. Hasta Un abrazo y entonces. buena semana. Hasta aquí te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.